¿Qué tal? Muy bienvenidos a una nueva edición de este especial constitucional en agricultura. Ustedes saben, el objetivo de este programa es explicar un poco cómo está siendo la discusión constitucional, ojalá en el mayor detalle posible, en un lenguaje sencillo, para que todos comprendamos y estemos informados de lo que está pasando en la convención. Ya se han aprobado muchos artículos, cerca de 160 ya forman parte del nuevo proyecto de nueva constitución, y para profundizar sobre esto estamos con Carol Baum, convencional constituyente. ¿Qué tal, Carol? Bienvenida y muchas gracias por acompañarnos en este especial constitucional. Muchas gracias por la invitación. Cuéntanos un poco, Carol, para ti, ¿cuáles han sido las cosas más relevantes, un poco para partir de lo general, o más importantes o que le afectan a las personas respecto a lo que ha estado tramitando la convención durante estos últimos días? Bueno, a mí me toca ser parte de la Comisión de Sistemas de Justicia, que muchas veces es muy lejana a la ciudadanía porque son temas más técnicos, los órganos autónomos, Banco Central, también son cosas más técnicas. Pero hay una cosa que es muy grave y que ya es parte del texto constitucional, que es que se establecen sistemas de justicia distintos para quienes nos consideramos chilenos y para los integrantes de pueblos originarios. Esto es muy complejo porque además en Chile el mestizaje es total, o sea, definir quién es efectivamente pueblo originario o no, cuando además siempre ha sido un tema de autopercepción, o sea, siempre se ha establecido que en la CONADI uno podría ir a inscribirse y decir yo pertenezco a tal etnia porque siento que pertenezco a tal etnia o porque comparto las costumbres, la cultura, por lo tanto es muy complejo. No que no haya un sistema de justicia único, que eso ya es muy relevante, sino que además tenemos 10, 11 con el pueblo tribal afrodescendiente, pueblo originario reconocido. Entonces, ¿qué vamos a tener? Un lonco juzgando y 10 autoridades ancestrales más. ¿Qué pasa si hay un conflicto entre una persona aymara con una persona mapuche? Se producen muchas complejidades, pero lo más importante es que afecta la igualdad ante la ley. Dos personas por un mismo delito tienen penas distintas, tienen trato distinto de acuerdo si son o no de un pueblo originario. Esto es lo más parecido al apartheid posible, o sea, es una discriminación por raza, por orígenes, por color de la piel, la verdad es que algo que pensamos nosotros que habíamos superado hace mucho tiempo, que no era propio de ninguna democracia moderna como la nuestra, y volvimos a esto, de la mayor gravedad. Y bueno, además ayer todos los límites que nos prometieron que se les iba a poner tampoco se aprobaron. Al final uno de los triunfos de Occidente era como apuntar a esta igualdad ante la ley, que independientemente de nuestros orígenes fuéramos evaluados por el mismo criterio. ¿Y cómo se rompe eso? Porque claro, cuando depende finalmente de qué pueblo tú perteneces o quizás dónde cometas el delito o con quién es tu contraparte, por así decirlo, ¿cómo se rompe ese principio, sobre todo dado la realidad que hoy día vemos donde, por ejemplo, en una ciudad como Santiago es donde vive la mayoría de las personas que son mapuche, por ejemplo? ¿Cómo eso va a conversar con el resto del sistema en general? Sobre todo porque algunos decían, mira, esto también existe en otros países del mundo, se aplican los principios también legales que entendemos como derechos humanos, por ejemplo, el respeto del debido proceso, pero en paralelo también hemos visto cómo cuando existen estos sistemas especiales, por ejemplo, hace poco está en discusión lo que pasaba en Rapa Nui respecto a los casos de abuso sexual, que tienen una pena distinta y por tanto terminan generando problemas prácticos importantes en la población. Claro, y eso va contra los derechos humanos. Entonces, es tal cual como tú lo dices, se produce un problema grave porque finalmente es consagrar la desigualdad ante la ley. Se alega en forma permanente que esta justicia es desigual para ricos y pobres. Bueno, eso era un problema que había que solucionar. Ahora consagramos en la Constitución de la República que la desigualdad ante la ley. Y eso es de la máxima gravedad. En ninguna parte del mundo donde opera esto es para temas penales, tampoco, o sea, es más bien para temas de justicia vecinal, y además es voluntario, acceso voluntario. O sea, una persona del pueblo, de cualquier pueblo originario puede o no acceder a esta justicia,
y siempre con la reserva de que siempre se puede, una de las partes podría acceder a la justicia ordinaria. Ya, todo eso fue descartado ayer. Y esto es muy sintomático de lo que pasa en la convención, porque Gaspar Domínguez recorrió todos los medios de comunicación defendiendo que no era verdad que se creaban sistemas de justicia paralelo. Cuando le preguntaban por qué, decían, no, porque va a ser voluntario, no va a ser para temas penales, porque las personas siempre van a poder acceder a la justicia ordinaria. Bueno, ayer se rechazó todo eso. Y lo peor de todo es que se rechazó ampliamente. O sea, esas iniciativas tuvieron prácticamente 1/3 de los votos. O sea, no es que estuvimos a punto, no es que nos faltó un votito, no. Y eso, o sea, es muy grave y las personas lo perciben así. Hay 2 normas que son muy relevantes en esta materia. Esto de que en el fondo 2 jóvenes iguales, que vecinos, que fueron al mismo colegio, con la misma formación, padres que hacen prácticamente lo mismo, etcétera, en una riña cometen un delito, un cuasi delito, etcétera, si uno es de origen de algún pueblo originario, no va a ir a la cárcel, y el que sí, el que se considera chileno en el fondo, sí va a ir a la cárcel. ¿Por qué? Porque en el caso de los pueblos originarios se preferirán penas distintas a la reclusión. O sea, es una discriminación, y además la inseguridad que genera el hecho de no saber cuál es la legislación que te corresponde, cómo vamos a establecer, como esto va a generar beneficios para los pueblos originarios. Todos nos vamos a hacer un examen de ADN para saber si tenemos ancestro, cuánto tenemos y si nos podemos o no, y ahí le van a poner un límite. O sea, si todos los chilenos nos queremos reconocer como pertenecientes a pueblo originario, porque esto trae mucho beneficio, ¿alguien va a definir un límite? No, tienes que tener tanto porcentaje de sangre. Eso es lo que pasó. De lo racial completo. O sea, en el fondo, la Alemania nazi con los judíos era si es que tantos parientes para atrás eran o no eran. O sea, la verdad es que ya una cosa, pero realmente que viola todos los derechos humanos y es muy lamentable. Y ahí frente, por ejemplo, a ese diagnóstico que en Chile existe una justicia para ricos y para pobres, lo primero es que no es una diferencia que establece la ley, sino que una diferencia fáctica. Si es que es tal, porque uno podría decir, mira, depende del caso, cómo se evalúa, depende del nivel de detención, el nivel de delito y todas las atenuantes o eximentes que existen. Pero suponiendo que eso es verdad, ¿cómo establecer sistemas paralelos de justicia responde frente a ese diagnóstico? Porque hoy día pueden existir no solamente un sistema de justicia para ricos y para pobres, sino que 11 sistemas de justicia, además de distintos, también para ricos y para pobres, porque si esto es fáctico, no es algo que esté en la ley, también perfectamente se podría producir en esos sistemas. Ese problema es para toda la convención completa, para el proceso constitucional completo. Esto nace porque la gente lo que estaba pidiendo era soluciones concretas a los problemas de salud, de pensiones, y se traduce, la izquierda traduce esto en nueva constitución, y hoy día la Convención Constituyente está preocupada de solucionar problemas políticos, ideológicos y no concretos. Entonces, en la Comisión de Justicia, ¿cuál es nunca, y me acuerdo que Rodrigo Logan, uno de los convencionales, lo planteaba en forma permanente, ¿cuál es el problema que queremos solucionar con lo que se está creando? Y la respuesta, la verdad es que obviamente era el acceso a la justicia, que sea efectiva, rápida, que sea simple, de fácil conocimiento, que los que no puedan pagar puedan acceder igual a un buen abogado. Esos son los temas que la gente quería solucionar. Sentirse escuchado, entender lo que te están explicando. Eran temas de acceso y en el fondo, principalmente de acceso, gratuidad, etcétera, y de eficacia del sistema de justicia. Y hoy día, la verdad es que la respuesta es puras cosas políticas. Y eso en mi comisión está en todos los temas. En todos los temas. O sea, se están creando, por ejemplo, no sé, una cantidad impactante de nuevas instituciones. Más de 28 nuevas instituciones. Eso es pura burocracia, no es solucionar los problemas de la gente. Hoy día un convencional lo señalaba en el pleno y decía, mira, se están gastando platas en insertos en las últimas noticias y en varios otros diarios, entiendo, regionales, que sabemos todos que es carísimo, claro. Que habla de algo que a nosotros, o sea, que es netamente publicidad. Y, por ejemplo, no se le están pagando horas extra a los funcionarios que se están quedando hasta las 12 de la noche todos los días, igual que nosotros, pero claro, por último, a los funcionarios. Ese es
Eso es muy sintomático de lo mismo que pasa en la convención. Estamos preocupadas de puras cosas políticas, ideológicas, y de solucionar los problemas reales de la gente. Y por eso ese 80% que votó apruebo hoy día está muy defraudado. Y cuando escucha al presidente Lagos y al presidente Boric decir, ojo, que esto tiene que encauzarse, le hace mucho sentido y dice, qué lástima, porque yo confié en este proceso, por eso voté apruebo, porque yo quería que nos uniéramos entre los chilenos y que solucionáramos los problemas sociales, y hoy día no encuentra problema, soluciona los problemas sociales, no hay ninguna respuesta, no se habla de los temas de los servicios esenciales, etcétera, de los temas sociales en la convención, y por otra parte se politiza todo, no hay no están las respuestas a lo que ellos buscaban, y es una constitución que divide. Entonces se buscaba unidad y respuesta a las demandas sociales. No hay respuesta a las demandas sociales y la constitución divide mucho más que une. Y ahí vamos a ir al tema político, pero antes con un tema de justicia es que hay un miedo que ha surgido por parte de algunos, especialmente abogados que se dedican a esta materia, y han puesto un poco los puntos respecto a posibles peligros de control político frente a la justicia. Por ejemplo, este órgano nuevo que sería el Consejo de la Justicia, que obviamente tiene en el papel al menos las restricciones como por ejemplo no sería para revisar sentencias, pero todos sabemos que si hay un control administrativo, evidentemente, que es sancionatorio también, podría haber consecuencias a propósito de las sentencias, ciertas sanciones, y por tanto abre una puerta que es difícil de cerrar. Y lo otro, lo de la jubilación de los jueces, que evidentemente hoy día establece un límite que dice hasta los 70 años, que son 5 años más que el resto de Chile y todo, pero eso obligaría hoy día a jubilar muchos jueces, y lo mencionábamos antes también, que eso daría pie a que el gobierno actual tenga que nombrar a la mayor cantidad de jueces, y eso permitiría un cierto control político por parte del gobierno hacia el Poder Judicial. Puede ser este gobierno o cualquier gobierno. Digo, es un peligro que es latente, ¿no? Totalmente. El Consejo de la Justicia se crea porque se supone que la Corte Suprema y los jueces de la Corte Suprema no debiesen tener un rol como administrativo, ¿cierto? O sea, debiesen dedicarse más bien a fallar, más que al rol administrativo. Pero se crea un consejo en que se le entregan muchas funciones, no solamente el tema administrativo, sino que también la revisión integral. Revisión integral que está en varias de las atribuciones con límite, dice límite a las sentencias, pero no al comportamiento. Y eso está en uno de los artículos. Por lo tanto, la verdad es que nuevamente se crea un control que dificulta mucho, y además que este es el modelo bolivariano tal cual, o sea, no. Pero por otra parte, que se argumenta que, ¿por qué? Porque los jueces además se influye mucho en ellos, hay lobby para los nombramientos de los jueces, no sé qué, entonces hay que terminar con eso. Entonces, bueno, lo terminamos en la Corte Suprema y lo creamos en otro órgano. Es lo mismo, no se elimina el problema. Bueno, también hay problemas con respecto al nombramiento en los países del mundo donde esto existe, que igual se ha politizado, hay más jueces que no jueces, acá hay más personas que no son pertenecientes al Poder Judicial. Y el tema de la jubilación es tal cual, te dice, hasta los 70 años y máximo 14 años. Con esos dos requisitos 14 años de ejercicio, desde el nombramiento como juez, ministro de Corte de Apelaciones o Suprema. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Van a jubilar una generación completa de jueces, son muchos los que se jubilan, y él los va a nombrar el presidente actual, que ellos tienen la certeza o la confianza de que va a ser el presidente Boric. Ahora, cuando uno los desenmascara y dice, oye, ojo, que esto es lo mismo que se ha hecho en muchas partes del mundo, bueno, Venezuela, pero Venezuela para partir, pero en las autocracias en general, estas dos cosas, jubilar a los jueces, nombrarlos y además ponerle un control como es este consejo. Y te dicen, no, porque aquí, en el artículo transitorio, vamos a hacer que esto aplique en 10 años más. Pero no me da ninguna certeza. Ese artículo transitorio
lo van a rechazar, tal como antes nos dijeron que los límites de la justicia indígena iban a hacer que no fuera para materias penales, que fuera voluntario, y después eso se rechaza. Por lo tanto, la verdad es que no tengo ninguna confianza de que eso vaya a quedar bien. Vamos a dar todas las peleas para que esto sea así, para que sea efectivamente se aplique la norma transitoria, y yo no digo tampoco que haya mala fe por parte de los que te lo dicen, porque era el mismo Mauricio Daza el que te dice, no, si la norma transitoria dice que en 10 años más. Fue el mismo que ayer presentó las normas y las indicaciones que limitaban la justicia indígena y que se las votaron en contra, ampliamente en contra. Y ahí al final, por ejemplo, además de que en la convención no pueda existir esa garantía real de que van a existir esas normas transitorias, después perfectamente podrían ser reformadas cuando el Congreso, o ya no se llama el Congreso, sino que esta Asamblea Plurinacional decía modificarla y hacer latente de nuevo el peligro de que el presidente de turno, el gobierno de turno, pueda influir directamente en los jueces. Eso es muy grave. Por eso esto... A ver, acá hay un tema gravísimo en la convención y hoy día lean esa parte de la revista Ya, de una entrevista a la mamá del presidente Boric, que dice que pensó que la convención iba a ser un grupo de gente muy preparada y que eso no está pasando. Y dice que está desilusionada. Eso le pasa, la mamá del presidente habla como una dueña de casa, ciudadana, y eso le está pasando a mucha gente, está desilusionada. ¿Por qué? Porque nadie esperaba que este proceso constituyente viniera a romper con todo, sino que se respetara una tradición democrática. ¿Qué es lo que ha pasado con todas las constituciones a partir de que comienzan? Cada vez van respondiendo a ciertas... se van mejorando, entonces la constitución que viene agrega cuando se crea el Senado, cuando se crea el Tribunal Constitucional, se va mejorando, ¿cierto? Entonces, cuando viene un grupo de gente a decir, no, es que está todo mal, entonces los 100 años que tenemos de tradición democrática los vamos a decidir nosotros, que no estamos tan preparados, pero no importa porque somos los representantes del pueblo. La verdad es que eso no le hace sentido a la gente, menos en estos temas que son tan complejos. O sea, nosotros como los integrantes de la comisión, los 17 integrantes, que somos casi todos abogados, igual necesitamos mucha asesoría para poder entender y para poder hacer de la mejor forma posible todas las normas que presentamos. Entonces, la verdad es que pretender diseñar de la nada, sin la formación adecuada, es muy complejo para el país. Y ahí, como pasando un poco a la arista política, a propósito de las últimas críticas que ha recibido la convención por parte del presidente Lagos, por parte también de ciertos grupos que estuvieron inicialmente con el apruebo, esto se materializa también en la suma de encuestas que dan el rechazo por ganador. ¿Cómo se lo toman dentro de la Convención Constitucional? Porque de repente vemos esta respuesta como campaña comunicacional, bueno, de hecho lo dijo la presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros, que esto probablemente era por un problema comunicacional, pero a la vez quizás uno puede encontrar razón que quizás tiene razón con lo comunicacional, pero no solo con lo comunicacional. ¿Y cómo han respondido desde la Convención frente a esto? Sobre todo considerando que las mayorías que se dan en la Convención, que además están subvencionadas por los escaños reservados y por la lista de los independientes, no están representando el momento político actual y no representaron, por ejemplo, que vimos en la última elección, ni en la primera ni en la segunda vuelta. Siempre hay una excusa para no creer lo que está pasando afuera o para no... En el fondo hay un microclima en que se aplauden entre ellos cada vez que se aprueba algo, se felicitan, se autofelicitan y no escuchan lo que está pasando afuera. Y eso quedó demostrado ayer, porque salieron todas las encuestas. Una semana de encuestas. Salió el presidente Lagos, salió el presidente Boric a decir, y ayer se aprueba una de las líneas rojas del presidente Lagos que dice, yo la verdad es que estoy dispuesto a entender, a aceptar muchas cosas, pero no un Chile plurinacional. Se aprueba eso por 2/3. Y después también habla de que me preocupa mucho esto de sistemas de justicia paralelo. Se aprueba eso. Por lo tanto, se rechaza los límites. Por lo tanto, la verdad es que, no sé si es
soberbia, contumacia, ya no sabemos qué es, porque la verdad es que han habido alertas por todas partes y la culpa siempre es de la derecha, que somos minoría, que no tenemos votos para nada, y la verdad es que si fuera así, si fuera culpa nuestra, seríamos unos genios comunicacionales, o sea, de aquí a Hollywood, o sea, porque la verdad es que es imposible que nosotros tengamos el control total con los pocos que somos. Y ahí en ese sentido, ¿cómo se hace para hacerse cargo de lo que viene ahora? Porque el otro día una encuesta, la encuesta Academ, hizo este ejercicio de poner una tercera opción. Se le ocurrió a la encuesta, obviamente algunos la han comentado, que es hacer una nueva constitución mediante una reforma constitucional que sea plebiscitada. Y sorprendentemente esa opción ganó. Ganó frente también a la apruebo y el rechazo. Que hiciera el Congreso. Y además que la haga el actual Congreso, es decir, con todo lo que implica, con diputados y senadores. Sí. ¿Cómo se lo han tomado los convencionales en general? ¿Y a ti qué te parece también esa alternativa, considerando que queda muy poco tiempo de discusión de fondo de la convención, que es cerca de un mes, para después dar paso a esta comisión de armonización, pero que se ve que de aquí en este mes van a tener plenos todos los días, y hay 160 artículos aproximadamente, quizás cuántos más se sumen en los próximos días, y evidentemente hace que el proceso esté en una etapa compleja? Mira lo grave que es. Recordemos que en el plebiscito de entrada 80-20 había dos papeletas. Una papeleta que decía si queríamos como una gente totalmente nueva o mixta, ¿cierto? Sí. Mixta, que era con el Congreso. Era tal el desprestigio del Congreso que ganó esta opción más mayoritariamente que el apruebo rechazo, que ya era muy mayoritario el apruebo. O sea, mucha gente que votó rechazo dijo, ya bueno, pero si es rechazo, sin el Congreso, porque el Congreso, ese era el nivel de desprestigio. Hoy día ha sido tal el desastre de la convención que la mayoría, o con un número significativo, dice, no, ¿sabes qué? Que vuelva al Congreso, que vuelva al Congreso. Entonces, la verdad es que eso es muy significativo. Y respecto a la pregunta de cómo se lo toman, bueno, tal como lo dice Stingo cuando sale a hablar con la prensa, no, lo que pasa es que las encuestas son de los dueños de los ricos de Chile, así como los medios de comunicación. Entonces, todo lo que pasa, básicamente es como un montaje de la prensa, de los ricos, de las encuestas, y que tienen engañada a la ciudadanía, y nosotros somos los que tenemos razón y todo el resto se equivoca. Así se lo toman. Y ahí cómo han, no sé si interpretado, pero canalizado esto, que en primer lugar la convención representó un momento determinado del país, y además con todas las modificaciones al proceso constitucional o al proceso electoral, que eran los escaños reservados, la suma de los independientes, hubo un 42% de participación. Pero después vemos dos cosas. Uno, que la elección en el Congreso tiene un 49% de participación, lo que es un número mucho más importante de los votos que tiene la convención. Y además, si nosotros hiciéramos el ejercicio, por ejemplo, de hacer una elección presidencial, una segunda vuelta entre Gabriel Boric y José Antonio Kast en la Convención Constitucional, el resultado sería radicalmente distinto a lo que se vio finalmente en la elección. Entonces, ¿cómo se combina esto con, por ejemplo, las declaraciones de la presidenta de la convención o incluso otras constituyentes como Patricia Politzer, que dicen, mira, este es el único proceso democrático, la única constitución democrática que está en la historia de Chile, y al final termina quedando mal parada la democracia porque dice esto es lo democrático, y vemos que es un proceso que obviamente tiene cuestiones muy contingentes también? Mira, hay un episodio en una de las comisiones que se viralizó harto, que es cuando Teresa Marinovich le dice a Bessie Gallardo si viene llegando a Afganistán. Irónico, porque le dice todo lo que sufren las mujeres, no sé qué, y él dice, no sé si usted viene llegando a Afganistán, pero yo no conozco ese Chile. Eso le pasa mucho a los chilenos cuando escuchan esto, cuando dice, esta es la primera, o sea, en Chile nunca ha habido democracia. Una periodista que fue asesora del presidente Lagos, que estuvo en la campaña del sí y el no, participó activamente, que lleva muchos años participando y opinando política. Nunca, esta es la primera vez que hay democracia en Chile. Después María Elisa Quintero, que dice que la que tergiversaron, es el único constitución democrática. Claro. La verdad es que es eso lo que uno se pregunta, ¿en qué país viven? ¿En qué país viven? Porque no solamente falta, o sea, hay una desconexión,
con la realidad, sino que además creyendo que ellos sí son los que tienen razón y el resto no. Nosotros somos los representantes del pueblo. Te van a explicar que la elección del Senado y de la Cámara es un error, se equivocaron, algo pasó, es que la pandemia, es que no, van a encontrar una explicación para eso. Entonces es muy preocupante cuando falta finalmente la conciencia con respecto a la realidad. Eso cuando hay un grupo de gente que está definiendo el futuro del país sin conciencia real de lo que está pasando en Chile, de lo que creen los chilenos, sino que frente como a una ilusión de lo que ellos quieren, creen y esperan, la verdad es que es muy preocupante. Mira, hemos hablado de lo del sistema o los sistemas de justicia ahora, del contexto político de la Convención Constitucional, pero un ejercicio que hemos hecho con Rodrigo Álvarez en Llegó la Hora, que bueno, está en agricultura todos los días de lunes a viernes a las 7 de la tarde, pero una de las cosas que hacemos es, bueno, que él dice que cada persona vea cuál es el tema que más le importa y ahí se puede tomar una posición respecto a lo que está pasando en la convención. En ese sentido, aparte de lo que ya vimos del sistema de justicia, ¿cuál a ti te parece que son los temas más importantes que hoy día están siendo problemáticos, que se van a discutir durante los próximos días y a los que hay que ponerle especial ojo? Especialmente no solo por la norma que queda aprobada, sino por el tono de la discusión que se está dando, que a veces también es tanto más importante que lo que queda escrito también. Sí, a ver, esta semana es clave, o sea, ayer vimos informes de reemplazo, pero hoy día estamos viendo forma de Estado y también la Comisión de Sistemas de Conocimiento, también informes después. El miércoles, mañana, muy importante es el tema sistema político. En sistema político todavía no tenemos prácticamente nada. Ese es el corazón de la Constitución. Si eso se cae, no resulta o queda lo que está actualmente propuesto, la verdad es que es un caos y también va a ser una línea roja para mucha gente, porque la verdad es que sin un sistema político sólido, coherente, la verdad es que no hay constitución que valga, porque finalmente son los pesos y contrapesos más relevantes de qué es lo que tiene que hacer una constitución. Y el jueves, que no creo que terminemos, pero son más de 90 artículos con respecto a la última parte del sistema de justicia y órganos autónomos. Tribunal Constitucional, amparo, todas las normas de debido proceso, de reinserción social y además la creación de los más diversos e impactantes órganos autónomos que se les puede imaginar, desde el Consejo Autónomo Plurinacional, Consejo Autónomo Indígena, el Consejo para la socioecológico, ya no me acuerdo, para la transición socioecológica, el Consejo de Aguas, el Consejo... Burocracia, la Defensoría de la Naturaleza, por cierto, porque la Defensoría del Ciudadano o la Defensoría de las Personas, en que tiene dentro la Defensoría de las Víctimas al mismo nivel que la Defensoría del Medio Ambiente. O sea, esa Defensoría es Defensoría del Medio Ambiente, los animales, la naturaleza y las víctimas, al mismo nivel que todo el resto, ¿cierto? Entonces, de los animales, no sé. Entonces, la verdad es que lamentable. El diseño que viene para adelante, todo lo que se defina esta semana, probablemente ya el fin de semana vamos a tener un texto bastante completo, muy difícil de entender, muy largo, y ya con eso yo creo que cualquiera que esté diciendo que está esperando para tomar decisiones respecto a lo que va a hacer en el futuro, ya va a tener la información completa, sin perjuicio. Voy a pasar, así como tú pasaste el dato el aviso de un programa. Hay una conversación la semana pasada, que lo podemos buscar en la agricultura, de Sergio Melnik con Chacho Irane, en que le nombra 10 puntos que ya estaban aprobados, que a él le parecen que cada uno por sí solo son una razón para votar rechazo. Véanlo, escúchenlo, porque les va a hacer mucho sentido. Y claramente yo creo que el tema sistema de justicia paralelo, plurinacionalidad, como está planteada, en mi caso, aborto sin ningún límite, ya son 3 razones que por sí mismas te dan luces de que esto no está resultando bien. Carol Baum, Convencional Constituyente, muchas gracias por habernos acompañado hoy día. Muchas gracias por la invitación. Y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado en esta edición del especial constitucional de Agricultura. Nos encontramos en una próxima edición, así que sigan atentos a nuestros capítulos. Que estén muy bien.